Bien, seguimos aquí en la columna de filosofía y política con un gran filósofo, a mi entender, realmente, porque así lo hemos constatado en sus trabajos y en su manera de involucrarse crítica y disruptivamente. Digo esto porque a mí me impresionó cuando nos conocimos que no se quedó en la formalidad de lo políticamente correcto, los diálogos de análisis como de las realidades que estamos viviendo, pero a la vez problematizando y fundamentando, ¿no? Y entonces en esa lógica que veníamos de lo anterior, en esto de la retrospectiva, la perspectiva de análisis y poder pensar una perspectiva de la democracia, uno de los temas que hemos dialogado fuera de esta columna tienen que ver con el desafío del futuro y tiene que ver con las formas, si queremos de alguna manera, que han instalado las extremas derechas en forma disruptiva, que sitúan, ¿no?, una forma de futuro que ha perdido la izquierda o ha perdido el sistema del Estado social o de las conquistas que ligan esa democracia política, social, económica, que no logra responder con un nuevo paradigma, digamos, ¿no? Entonces, nos podés aportar en esa discusión, ¿no?, del futuro, que para algunos estas extremas derechas están instalando distopías, pero a la vez no hay utopías que en otro momento movilizaban esa ampliación de la democracia, ¿no? Sí, Nelson, gracias por la pregunta y por la invitación a la conversación. Es muy interesante observar y reflexionar sobre lo que estamos viendo, ¿no? Para los que ya tenemos una edad y tenemos una cierta perspectiva, no deja de sorprendernos. Es increíble ver cómo se han invertido en algún sentido los papeles entre la izquierda y la derecha. Si la izquierda en el siglo XX era fundamentalmente una energía política emancipadora, transformadora, con proyectos, sí, tal vez demasiados utópicos, demasiado ideales, siempre fue criticada por ser demasiado utópica, por prometer cosas que a lo mejor no eran posibles, pero al menos se permitía soñar en esas cosas, en esos escenarios de futuro utópicos. Y la derecha, en cambio, recogía, digamos, las actitudes políticas más bien conservadoras, eh, políticamente correctas, ¿no? Para unirlo justamente con la presentación que tú hacías, pues ahora se han invertido en buena medida, en parte al menos, se han invertido esos papeles de manera muy sorprendente y nos encontramos una nueva extrema derecha. En todo el mundo, además, este es un fenómeno transversal, por supuesto que en algunos países ha tenido un impacto mayor que en otros, pero está en ascenso en todo el mundo. Nos encontramos una nueva extrema derecha que es la que nos ofrece, sea realista o no, pero la que nos ofrece escenarios de futuro realmente transformadores. Claro, lo hace desde una crítica fácil, populista, ¿no? Una crítica fácil y sencilla, Unidimensional. unidimensional, efectivamente, de las estructuras que tenemos, ¿no? Describiendo el mundo como si fuera toda una gran catástrofe y como si ellos fueran los primeros en descubrir que hay corrupción política o que existen personas que quedan aplazadas, relegadas del ámbito público. eh, y ellos se presentan como si fueran ellos los representantes del pueblo, ¿no? Es increíble también ver esa derecha que en los términos clásicos, por supuesto, las opciones políticas de derecha se asociaban más bien a la defensa de intereses de la clase capitalista o de la clase, digamos, de la élite económica y política y cultural de un país. Y lo estamos viendo, fíjate, en todos los países. En Estados Unidos, por poner una referencia común que todos conocemos, se ha dado ese cruce entre los votantes increíble, donde a la izquierda norteamericana, en términos relativos, el Partido Demócrata, lo votan las élites económicas y culturales, mientras que a Trump y al Partido Republicano lo acaba votando más la clase trabajadora. Eso es una inversión de los términos increíble, ¿no? Bueno, yo creo que en parte ese diagnóstico, o sea, mi diagnóstico es que en parte ese fenómeno viene propiciado por el giro de la derecha hacia el populismo, hacia un Ujú. populismo muy descarnado, que viene además fortalecido por el papel de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero han hecho claramente un discurso populista y han dejado a la izquierda, que en las últimas décadas trabajaba para seguir con su proyecto emancipador y progresista, pero que tal vez había quedado un poco parapetada en una actitud más bien defensiva, de defensa de los derechos sociales.
En un momento que es verdad que el mundo está en transformación y en convulsión, está cambiando todo, ¿no? Y entonces, por un momento, la izquierda pareció, sobre todo en términos económicos y en todo el mundo, sorprendentemente, pareció que respecto a las cuestiones sociales y económicas, adoptaba una actitud defensiva. Lo más importante era defender el Lo mínimo, conquistado. Claro. claro, el mínimo estado de Ah. bienestar y derechos sociales que teníamos y solo se permitió avanzar en una agenda más bien cultural o de derechos, digamos, personales, pero más bien de tipo social, ético, digamos, como Sí, o las diferencias o sea, que hacen a esta cuestión de las nuevas agendas, digamos, ¿no? claro, Dejando el problema de la igualdad socioeconómica, pasando al tema de la igualdad sociocultural o de es. diversidad sexual o étnico-racial. Son temas muy importantes, Claro, obviamente, pero que de algún modo han centrado en exclusiva o en buena claro. medida esa agenda de la izquierda. Y, y seguramente sería injusto decir que solo le ha preocupado estos temas a la Ujú. izquierda, pero por supuesto la derecha lo presenta así, como si la Sí, sí, izquierda se hubiera centrado solamente en estas cuestiones. Y ha llegado un momento donde tal vez la izquierda, para hacer autocrítica, yo me considero alguien de izquierdas, pero para tener una visión autocrítica que es siempre necesaria, ¿no? En estos temas, totalmente. tal vez la izquierda asumió en esta inversión de roles de la que hablábamos, tal vez asumió lo que tradicionalmente había sido propio de la derecha y que, de hecho, para mucha gente de izquierda había sido un motivo de reacción y de contraposición, que era esta defensa del conservadurismo y de lo políticamente correcto. Por ejemplo, a través de la censura. O sea, la censura era un instrumento Propio de tradicional. la derecha. Claro, era la derecha la que decía, este discurso no es admisible, esto es demasiado avanzado o demasiado desviado o demasiado lo que fuera. Y era O la derecha proteger la el que statu decía, quo. Y sí, muy claro, interesante que la izquierda, y también me defino de izquierda, esa izquierda que se fue como atrincherando, es decir, en lo conquistado, ese statu quo que no terminaba de generar la movilidad. Pero te quiero introducir otro tema que es en la discusión ahí del sujeto emancipatorio, el sujeto que la modernidad de alguna manera instala y está ligado al concepto de libertad, de igualdad, está ligado a la capacidad de alguna manera de ir adquiriendo conciencia de sujeto activo, digamos, ¿no? Y cómo fue cooptado de manera muy fuerte por las derechas y la izquierda ya no sabe cuál es el sujeto emancipatorio, digamos, ¿no? Porque en un momento fue la clase obrera, fueron las diversidades, fueron los vínculos con determinadas agendas, pero hoy como que no hay hilo conductor, ¿no? Y entonces como para cerrar esta parte, ¿qué te parece? sí, ahí se cruzan, en mi opinión, dos ejes, ¿no? Por un lado, el del sujeto emancipatorio que tú pones sobre la mesa, pero también se contrapone el eje entre lo individual y lo colectivo, Ujú. eh, además de la mano de todo un debate que debería ser muy rico en torno al concepto de libertad, ¿no? Donde ahí la filosofía política hemos intentado, obviamente desde hace siglos, no es un Ajá. debate nuevo en absoluto, pero hemos intentado entender todos a qué nos referimos cuando hablamos de libertad. Y lo curioso ahí, comienzo por esto de la libertad y lo acabo en lo del sujeto emancipatorio, Ujú. lo extraño es que durante un tiempo la izquierda que siempre históricamente fue la que defendía el concepto de libertad y de emancipación frente al poder y frente al dominador y al explotador, en un momento pareció que perdía esa batalla y que dejaba en manos de la derecha el argumento en favor de la libertad, en favor de algo que no se sabía bien exactamente qué era, una especie de igualdad sin libertad, que es un Ujú. concepto para mí incomprensible Totalmente. asociado a una visión del sujeto emancipatorio, más bien colectiva, ¿no? Donde entonces ya no importa tanto lo que te pase a ti, Nelson, individualmente en tu vida, Ujú. lo importante es lo que le ocurra a tu colectivo, sea la clase trabajadora o sea la clase de una minoría racial o una minoría de género, lo que sea. Lo importante es lo que le suceda al colectivo y no lo que te pase a ti. Y lo importante es que ese colectivo de algún modo misterioso se iguale al resto de colectivos, aunque eso implique sacrificios en términos de libertad y ya no digamos en términos de libertad individual. Y claro, frente a esa visión, la derecha creo que lo tuvo fácil, Claro. reivindicando la libertad individual, porque en última instancia, las motivaciones que nos mueven a los humanos desde siempre en la historia, en última instancia son siempre las mismas. Uno Sí, lee sí.
a los griegos, a los romanos, no sé, o a Maquiavelo, y Ujú. uno en la historia del pensamiento, uno se da cuenta de que siempre nos preocuparon las mismas cosas y siempre anhelamos un poco las mismas cosas. Y para mí, en esa parte de autocrítica, me parece que la izquierda debería, pensando ahora en el futuro, Ujú. ya no tanto en el pasado, debería replantearse estos temas de cuáles son los valores importantes. Sin duda, la igualdad es esencial, Sí, sí, pero la igualdad en relación a la libertad, en mi opinión, sí. y debe replantearse también los límites de un discurso excesivamente identitario en política. Yo soy crítico con Totalmente de acuerdo. la política identitaria que estamos viviendo hoy en día. Sí, sí, sí. Y que termina siendo una forma conservadora las políticas identitarias, que fragmentan Tal- al sujeto emancipatorio, al sujeto social y a la posibilidad de encontrar un futuro de iguales, libres y fraternos, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera eso sí. Bueno, yo te agradezco mucho esta parte. Van quedando muchos hilos para profundizar que nos van a dar pie para instancias más sistemáticas, pero que bueno, podamos socializar este primer abordaje. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti.